Muy buenas y bienvenidos a un programa más a Banda Aparte. El sábado 6 de junio, Chantal Akerman habría cumplido 70 años si no los hubiera dejado en 2015, dejando también un pequeño vacío en la historia del cine que solo se puede llenar con su gran trayectoria, muy diversa, de géneros muy diferentes, pero en donde siempre hay una línea coherente en la que pretende retratar la cotidianidad y la realidad. Su primera influencia cinematográfica fue Godard. Es más, ella dice que fue cuando vio Pierrot Le Fou cuando decidió definitivamente hacerse cineasta. Ella estudió en la escuela de cine más famosa de Bélgica, pero no acabó sus estudios. Realizó su primer cortometraje, Sot ma vie, y en sus tempranos 20, a principios de los años 70, decidió vivir una etapa en Nueva York, en donde se vio influenciada por el cine experimental americano. Y bueno, también cita a directores que realmente influyeron, como las películas de Andy Warhol y Michael Snow. También pues, en la película que vamos a tratar hoy se verá también bastante la influencia de este cine experimental. Hay una cita que pronunció en 1982 que creo que retrata y resume bastante bien el camino que quería seguir con su cine. Dice así: "No he intentado encontrar un compromiso entre los demás y yo. Pienso que cuanto más particular soy, más me dirijo al universal". Ella ya no solo se puso delante de su propia cámara, sino que también bebía de su experiencia personal y de su entorno, y también bastante de su madre, a la que le dedica varias películas en su filmografía, para realizar su propio cine. Pues bien, en la película que vamos a tratar hoy, News from Home, de 1977, se ve claramente cómo va de lo particular a lo general, a lo universal, ya que tenemos dos protagonistas en esta película. Una es visualmente y en general la ciudad de Nueva York, y por otro lado, en la voz en off, tenemos la protagonista más particular, la parte más particular e íntima, que se trata de las cartas que le escribía su madre desde Bélgica mientras ella estaba en Nueva York viviendo. Y es realmente interesante cómo realiza ese contraste de una ciudad tan ajetreada, pero a la vez tan vacía, con una madre que solo deseaba saber constantemente de su hija y poder verla lo antes posible. Creo que además esta película trata muy diversos temas, como la nostalgia o la soledad, pero pienso que el tema principal es la comunicación fragmentada, distorsionada y rota entre una madre y una hija. Querría preguntarles a mis compañeros qué conceptos ven en esta película y cómo creen, o la manera en la que lo ven retratado en la película. Uno de los conceptos que más me interesan de esta película, News from Home, es esa dualidad o doble realidad formada por una parte por la realidad objetiva, lo que ve el ojo, ¿no? Los coches, las gentes que transitan las calles, las mismas calles, el metro, en fin, todo lo que capta la cámara. Y luego tenemos una realidad subjetiva, creada por esa voz en off de la misma Chantal Akerman, leyendo las cartas que le escribía a su madre, preguntándole cómo estaba, diciéndole que le iba a enviar dinero, que era el cumpleaños de su prima, etcétera, etcétera. Y esta doble realidad crea una película, o más bien un documental realmente único. Y digo único porque la primera vez que vi esta película me sorprendió mucho esta fusión que yo hasta ahora no... Hasta el momento de visionar la película no había visto antes. Y es que tiene un paralelismo muy fuerte con la misma vida. Cuando tú te encuentras sentado, por ejemplo, en una estación de tren o en un banco en la calle, estás viendo la realidad, tal cual. Una realidad objetiva como la que nos presenta ella a través de las imágenes. Fija la cámara y deja durante unos minutos que se grabe la gente que está por la zona, etcétera, etcétera. Entonces tú estás sentado y estás viendo la realidad, pero al mismo tiempo siempre tienes pensamientos de tendré que comprar esto, o se me ha olvidado hacer aquello, tal.
Y siempre está presente en nosotros esa doble realidad. Una realidad objetiva, que a veces pasa inadvertida, y luego una realidad subjetiva determinada por nuestros pensamientos, lo que nos convierte a todos en seres únicos y que nos proporciona una visión singular respecto a cualquier otro individuo. Y esto es lo que nos da esta película. Probablemente esta interpretación sea personal y su intención no fuera conseguir esto, pero es lo que yo siento al ver la película y es algo que creo que consigue muy bien. De esta forma tendríamos un documental que es testigo de su tiempo, donde vemos un mundo que existió y que podría ser tomado casi como un documento histórico, donde vemos cómo vestía la gente en los años 70, cómo eran los vehículos, cómo eran las calles de Nueva York. Y por otro lado tenemos una película tremendamente personal, una película que habla de un mundo propio, de unas experiencias tremendamente personales y que convierten este documental en un documental, como decía antes, probablemente único. Akerman, con la mezcla entre sonidos e imágenes en esta película, refuerza la relación entre lo público y lo privado. La esfera de lo público, que se muestra en todas las imágenes, siempre el metro, las calles, el trayecto en barco alejándose de la ciudad y ese horizonte donde la neblina oculta los grandes rascacielos, se entremezclan con sonidos o la narración de las cartas de su madre que evocan a un espacio de lo personal, de lo familiar y por lo tanto de lo privado. Ambas esferas, por lo tanto, se ven entremezcladas en esta película y como de forma gradual una va a empezar a dominar sobre la otra. Si, como bien ha señalado Raquel, los sonidos de la narración de las cartas, en este caso de la lectura de las cartas, se enfatiza en la relación entre la madre y la hija y ocupan un espacio sonoro muy abundante o muy preeminente al inicio de la película. Conforme vamos transcurriendo la hora y media que dura este film, los sonidos de la ciudad empiezan a ocupar un lugar en la propia narración y el sonido de las cartas va reduciéndose lentamente hasta que finalmente apenas es ilegible, no se puede escuchar porque el sonido del metro u otros sonidos ambientes ocupan todo el espacio. Quiero recalcar la importancia que tiene que Akerman ponga voz a las letras de su madre, ya que, claro, por lo que podemos entender en la película, ella no respondía tanto como su madre deseaba y le suplicaba constantemente que respondiera más asiduamente y que respondiera a las cosas que hacía referencia a sus propias cartas, que muchas veces no lo hacía. Entonces me parece muy interesante cómo Akerman suplanta su papel de alguna manera, se pone en su lugar y digamos que acaba haciendo esta película un poco también para responder y clausurar de alguna manera esas súplicas que tanto le recriminaba su madre respecto a sus respuestas, a sus escasas respuestas. Y también quería comentar la forma en la que retrata Akerman el metro, ya que me parece que recurre bastante a él a la hora de grabarlo y de mostrarlo en la película, y que de esa manera crea un paralelismo realmente interesante con el propio significado de la película. Además, en el metro se sucede uno de los muy pocos planos no fijos que hay, que es una panorámica pues, en una zona bastante amplia del metro, en donde hay pues, puestos de venta, de comida y demás. Y es que esa parte subterránea apenas visible y que solo se puede intuir cuando estás en la superficie, en ella los viandantes al final acaban pasando muchísimo tiempo, ya sea esperando o dentro del metro,
pasa incluso a veces más tiempo que la propia superficie. Entonces me da que pensar bastante este paralelismo entre la parte de arriba y la de abajo, ¿no? Lo que se puede ver generalmente de una ciudad o de una persona y lo que realmente se oculta en ella pues a través de los objetos más personales, como pueden ser estas misivas de Chantal Akerman. News from Home, dentro de la filmografía de Akerman, representa una diferencia con respecto a sus otros proyectos, tanto anteriores como posteriores. Admitió que es una película nacida un poco de la improvisación, la mezcla entre imágenes y narración de las cartas de forma un poco intuitiva o directa, sin necesidad de un planteamiento previo. Algo no habitual en el cine de Akerman. Es muy relevante la conversación que mantuvo en 1979 con Godard. Entre ambos dialogaban sobre la idea de la palabra y la imagen en el cine, manifestando dos formas de filmar diferentes. Akerman era partidaria de la elaboración de un texto, una narrativa que permitiera luego transformarse en imágenes, en fotografías, y que la cámara pudiera captar frente al cine de Godard, o la idea de Godard, que partía de una imagen grabada o fotografiada y sobre la cual posteriormente se proyectaba una narrativa, una argumentación. Por último, antes de terminar este vídeo, me gustaría comentar una curiosidad que no sé si es fruto de la casualidad o es intencionado, pero el final de esta película, de News from Home, termina con un plano secuencia, como el resto de planos de la película, donde vemos cómo se aleja la cámara de Nueva York a través del mar, ¿no? Jim Jarmusch, en Permanent Vacation, su ópera prima, repitió este mismo plano. Vemos cómo a través del mar nos alejamos de Nueva York. ¿Era una declaración de intenciones por parte de Jim Jarmusch? ¿Conocía el cine de Chantal Akerman? No lo sé, pero es tremendamente impactante ver cómo se parecen estos dos planos. Bien es cierto que Jim Jarmusch también tiene un cierto punto documental en su obra. No lo suficiente como para poder compararlo con una película como News from Home de Chantal Akerman, pero refleja muy bien la realidad de algunos de los barrios donde rueda sus películas. Aunque no sepamos la naturaleza de esta casualidad, es cierto que tanto en Permanent Vacation, el personaje de Permanent Vacation, como la propia Chantal Akerman, parecían un poco perdidos, ¿no? Quizás sea el nexo, no lo sabemos. Espero que este vídeo os haya suscitado cierto interés por la cineasta si no la conocéis antes, y espero que sea una ventana para que descubráis su maravillosa filmografía. La película está editada por la Criterion Collection, pero no está distribuida en España, así que si estáis realmente interesados en verla, desplegad la descripción del vídeo. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo programa.